¿Estamos o falta gente? Bueno, ¿arrancamos? Vamos a ver la segunda parte de lo que son el tema de lo que es la parte de proyecto en lo que es camino crítico. ¿Está? Vamos a hacer un repaso. Ayer estuvimos hablando del método del CPM, en el cual lo que conocíamos era con certeza la duración de las actividades y teníamos una relación entre el costo de la actividad y su duración. ¿En qué sentido? Que podíamos disminuir el tiempo de duración de la actividad incrementando el costo directo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Váyanme contestando, así lo hacemos más rápido. ¿Acá estamos? Sí. Bien. ¿Qué significa esto? Que nosotros podíamos obtener un delta, que era el que nos hacía la relación costo-tiempo, que nos daba el incremento de costo por unidad de tiempo. ¿Está bien? Entonces, hacíamos el análisis de lo que era nuestra red de actividades que desarrollaba el proyecto. Perdón, Pablo, ¿podrás grabar? Ah, cierto que alguien me dijo. Aguarden y ya grabamos. Gracias. Recording in progress. Ahí vamos. Bueno, les decía. Sí, ayer si no, estábamos... ¿qué vínculos tienen y cómo ¿Hola? son? Bueno, les hacía el comentario. Ayer estábamos repasando, estamos viendo el tema de el método de camino crítico en lo que es CPM. CPM tiene las condiciones en las cuales son conocidas las actividades, son conocidas sus duraciones, es determinística la duración de las actividades y existe una relación costo-tiempo que nos permite disminuir las duraciones de las actividades incrementando los costos directos de las mismas. Para eso trabajamos con el delta, que es el costo marginal, es decir, el incremento que tenemos en los costos por disminución de las unidades de tiempo. ¿Estamos hasta acá? Bien. Sí, Pablo. ¿Cómo resolvíamos ese tipo de ejercicio? Lo que hacíamos era, resolvíamos nuestra red de actividades, es decir, la que desarrollaba el proyecto, obteníamos el tiempo de ese proyecto y si queríamos reducir por alguna razón el tiempo de la realización del proyecto, teníamos que atender a los que eran las actividades críticas y sobre ellas proceder a disminuir los tiempos de forma tal de ir acortando el tiempo total de duración del proyecto al número que estemos necesitando, ¿está bien? Con la consiguiente incremento en lo que son los costos fijos. ¿Estamos? Ese incremento de costos fijos, por otro lado, tenía la contrabalanza de lo que era la disminución de lo que eran los costos generales que estaban asociados con la duración total del proyecto. Hasta acá más o menos está con el tema de lo que es CPM. ¿Se entendió esto? Sí. Bien. Ahora vamos al otro punto de lo que es el tema de caminos críticos. Recuerden cuando yo les comenté, o sea, de dónde había surgido el método de PERT, que había salido del desarrollo ¿cómo se llama?, de la Marina de Estados Unidos, en un tema que era la incorporación, creo que era ¿cómo se llama? Bueno, era el método Polaris, no el método Polaris en realidad, era ahora no me acuerdo, no me sale la palabra. Era el proyecto de desarrollo Polaris que era para incorporar a los submarinos misiles nucleares, ¿está bien? Entonces, era un trabajo nuevo en el cual no se conocían las actividades que se iban a estar desarrollando, lo cual implicaba que esas actividades iban a tener una cierta variabilidad, ¿está bien?, en su duración. ¿Está? Entonces ahí entramos en la segunda parte de lo que es el desarrollo de proyectos, en los cuales
no podemos estimar con precisión cuáles son las duración de esas actividades porque se encuentran afectadas ya sea por factores del tipo interno o por factores de tipo externo. ¿Está? Entonces, la duración de esas actividades pasan a ser variables aleatorias con una cierta distribución de probabilidad. ¿Está? Esta falta de certeza que nosotros tenemos sobre las actividades pueden estar dadas de dos tipos. Por un lado puede ser actividades que, si bien no son nuevas, está bien, nosotros por alguna razón, está bien, por alguna razón que puede ser de tipo externa, no podemos determinar con precisión su duración. Y después tenemos el otro grupo de actividades que son actividades nuevas que se están desarrollando, en las cuales desconocemos completamente cuál puede llegar a ser la distribución de probabilidad que tenga las actividades. Esas pueden ser las dos causas de incertidumbre que nos generan la falta de certeza en la duración de los tiempos. ¿Qué es lo que pasa? PERT puntualmente se aplica para el segundo de los casos, para las actividades que no conocemos, ¿tá? Que desconocemos su distribución de probabilidad. Entonces, ¿cómo trabaja esto? ¿Cómo actúa PERT? PERT trabaja utilizando 3 tiempos, está bien, 3 estimaciones del tiempo para cada una de las actividades, que son el tiempo más probable, el tiempo pesimista y el tiempo optimista. ¿Está? ¿Qué sería el tiempo más probable? Es la estimación más ajustada, más real de lo que puede estar durando esa actividad. Estadísticamente se estaría definiendo como que es la moda de la distribución. Cuando nosotros hablamos de lo que es el tiempo pesimista, es el tiempo prácticamente improbable, pero posible, que tendría esa actividad si saliera todo mal en el desarrollo de la actividad. Y en el caso del tiempo optimista, sería al contrario, sería la duración improbable, pero posible, si todo saliera perfectamente bien. ¿Está bien? En un caso nos estaría dando el extremo derecho y en otro caso nos estaría dando el extremo izquierdo de la distribución. ¿Se entiende esto? Bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el caso de PERT, la experiencia lleva a que se considere como que la duración de las actividades tiene una distribución del tipo beta. ¿Está? Para esa distribución de tipo beta aparecen estas 3 estimaciones de tiempo, la estimación más probable, la estimación pesimista y la estimación optimista, y con estos 3 estimaciones de tiempo, nosotros lo que obtenemos son los valores esperados que tiene esa distribución, esa actividad, la duración de esa actividad y la varianza que presenta esa actividad. Ahora vamos a ver cómo se calcula eso. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros, por un lado, tenemos para cada una de las actividades 3 estimaciones de tiempo, las que les comenté recién, a través de la aplicación del cálculo del tiempo esperado. Ahora vemos cómo se calcula. Vamos a pasar nuestra red que aparecía con una red de tiempo variable, utilizando el tiempo esperado nos queda como si fuera una red de tiempo constante. Con esa red de tiempo constante vamos a calcular, el tiempo constante dado por el tiempo esperado calculado, ¿no? Con esa red vamos a calcular la duración de nuestro proyecto exactamente igual que lo que hicimos con el cálculo anterior cuando calculábamos la duración del proyecto. Es decir, con ese valor calculamos hacia los pasos de avance todas las fechas tempranas y hacia atrás calculamos todas las fechas tardías. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros vamos a obtener un o varios camino crítico cuando calculamos la red. ¿Está? Ese camino crítico o esos caminos críticos presentan una cierta variabilidad. ¿Está? Entonces, la duración de nuestro proyecto va a ser la sumatoria de
los valores esperados que tenemos de cada una de las actividades. ¿Está? Y la varianza que presenta la duración de nuestro proyecto va a ser la sumatoria de las varianzas de las actividades que forman parte del camino crítico. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que ocurrió en este caso? Si nosotros decimos que la duración de nuestro proyecto es la sumatoria de los tiempos esperados de las actividades críticas, ¿sí? Lo que estamos haciendo es una sumatoria de variables que suponemos con una cierta distribución, en este caso una distribución beta. ¿Está? Entonces, acá viene la aplicación estadística. Por el teorema central del límite, ¿está? Ese valor esperado que tiene nuestro proyecto va a tener una distribución normal. ¿Está? ¿Se entiende esto o no? ¿O vamos de vuelta? Vamos otra vez. A ver, cada una de nuestras actividades, nosotros tenemos 3 valores para cada una de nuestras actividades. ¿Está? 3 valores estimados. El valor más probable, el valor pesimista y el valor optimista. ¿Está? Para cada una de estas actividades, nosotros suponemos que, la duración tiene una distribución de probabilidad del tipo beta. ¿Está? Con esos 3 valores, nosotros, ahora vamos a ver cómo, vamos a calcular el tiempo esperado de esa actividad, de esa distribución beta. ¿Sí? Con ese tiempo esperado, nosotros calculamos la duración de nuestro proyecto. Es decir, vamos a calcular toda la red, como hacíamos antes, hacia adelante para las fechas tempranas y hacia atrás para las fechas tardías. Y obtenemos un valor de duración de nuestro proyecto, como hicimos antes. ¿Hasta acá estamos? Bien. Ese valor que obtenemos de duración de nuestro proyecto es el resultado de la sumatoria de los tiempos esperados de las actividades críticas que están en el camino crítico. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos una sumatoria de duraciones, ¿tá?, que tienen distribución beta y obtuvimos la duración de nuestro proyecto. ¿Está? Por el teorema central del límite, esa duración de nuestro proyecto tiene una distribución del tipo normal. ¿Se acuerdan lo que era el teorema central del límite o no? Sí. Que no son pocas las variables que estamos sumando, ¿o no? El problema pasa a 2 cosas. Primero, y ahora vamos a entrar un poco en el análisis. Está demostrado que más de 10 actividades, o sea, más de la sumatoria de 10 valores que tienen la misma distribución, en este caso beta, cumple la hipótesis de el teorema central del límite de la normalidad. El problema principal que existe acá es que el teorema central del límite incluye una hipótesis fundamental que es la independencia de valores. ¿Me están escuchando? Pues siento ruido ahí. Sí, Pablo, te escuchamos. ¿Hola? Bien. El problema principal que aparece aquí es que en el caso del teorema central del límite aparece el concepto de que tiene que tener independencia, ¿está bien?, cada una de esas duraciones. Y eso es algo que es bastante cuestionable en el caso de un proyecto. O sea, generalmente la actividad sucesora en parte tiene una cierta dependencia de la actividad predecesora. ¿Está? Ese es el punto más cuestionable que aparece cuando tomamos esta hipótesis. ¿Se entiende? Sí. O sea, el teorema central del límite lo que necesita es que las duraciones de esas actividades que forman parte del camino crítico sean variables que son aleatorias. ¿Está bien? Y que tengan la misma distribución. Bien. El tema de la distribución es un tema que está solucionado porque es el cual nosotros estamos trabajando. El problema es la independencia. ¿Está? En proyectos de aplicación reales es bastante difícil ver o aceptar que existe una independencia. ¿Está? Generalmente existe una dependencia de las predecesoras. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Y el tema de la cantidad de actividades que alguien nombró por ahí,
para el teorema central del límite, bueno, eso en realidad con un número reducido, con pocas actividades que tienen un tipo de distribución del tipo beta, se demuestra que la sumatoria tiene una distribución del tipo normal. ¿Está? Lo más cuestionable que tenemos acá es la independencia de las actividades, de los tiempos de las actividades. ¿Se entendió más o menos esto? ¿Cómo funciona? Sí, se entendió. Bien. Ahora bien, cuando vamos a 2 puntos. Si nosotros tuviéramos dos caminos críticos, cada uno de ellos tiene, por ende, el mismo valor esperado de duración. ¿Hasta acá estamos de acuerdo? Sí. Pero puede presentar distinta variabilidad. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque puede estar formado por distintas actividades y cada actividad tiene su propia variabilidad. Ah, sí, sí. ¿Está? Entonces, nosotros podemos tener 2 o más caminos críticos, pongamos 2 para no complicar, ¿está? En los cuales obviamente tienen la misma duración esperada, pero su variabilidad es distinta, ¿está bien? ¿A cuál de los dos ustedes les prestarían atención? Y a que tienen más variabilidad. Al que tiene más variabilidad, ¿está? Al que tiene más variabilidad. Ahora, la realidad estadística de todo esto, que lo que tendríamos que hacer para hacer un cálculo correcto de lo que es el análisis de probabilidad, tendríamos que considerar lo que es la distribución conjunta de ambos caminos críticos. ¿Está? Yo esto se los tiro porque lo van a ver en teoría, no es lo que vamos a aplicar acá, pero quiero que lo entiendan, ahora vamos a ver por qué. Pero si bien nosotros si tenemos 2 caminos críticos, vamos a atender el de mayor variabilidad y con ese vamos a calcular, y ahora viene el tema, con ese vamos a calcular cuál sería la duración, cuál sería la probabilidad que tendría ese camino de cumplir con la duración del proyecto, ¿está? Tendríamos que atender en realidad también el otro camino crítico y hacer un análisis de distribución conjunta. ¿Está? Ustedes esto, no sé si lo desarrollaron con Luis o no, pero van a ver un punto de no es para complicarle, pero es para que ustedes lo sepan, lo tengan en cuenta. ¿Qué es lo que pasa? Cada una de las actividades que forman nuestro proyecto, fíjense que digo nuestro proyecto y no nuestro camino crítico, nuestro proyecto, tiene una cierta probabilidad de convertirse en una actividad del tipo crítica. ¿Está? O sea, ustedes piensen una actividad que tiene muy poca holgura y tiene mucha varianza, tiene una probabilidad de convertirse en una actividad crítica. ¿Se entiende esto o no? Sí. Sí. Bien. Entonces, aparece un indicador que se llama índice de criticidad. ¿Está bien? ¿Esto qué es lo que indica el índice de criticidad? Es la probabilidad de que la actividad se convierta en crítica y forme parte de nuestro camino crítico. ¿Está? ¿Sí? ¿Cómo obtenemos ese índice de criticidad? Quédense tranquilos, no lo vamos a ver a través de la aplicación de simulación. ¿Está? Pero ¿cuál es la idea? Que ustedes sepan que si bien nosotros a través de esta transformación que hacemos, obtenemos los tiempos esperados, calculamos el valor de nuestra red, sacamos el tiempo esperado de nuestro proyecto, ¿está bien? Ese camino crítico que nosotros estamos obteniendo, si es uno solo, tiene una cierta variabilidad, ¿está? Pero tenemos que atender también el caso de cada una de las actividades, verificando cuál es el índice de criticidad que corresponde a cada una de ellas. Eso nos estaría indicando cuál es la probabilidad de que esa actividad se convierta en crítica. ¿Para qué sirve esto? Sí. Yo ahí no entiendo, porque se habla de la actividad que se puede transformar en crítica y de la probabilidad de que esa actividad se transforme en crítica. Y
si esa actividad se transforma en una actividad crítica, la antecesora o la que le sigue, probablemente, de acuerdo a cómo esté esquematizado, digamos, se puede transformar en crítica también. ¿Por qué se habla de actividad y no de un camino alternativo? Porque casualmente en el caso de PERT, ustedes tienen que hacer el análisis de cada una de las actividades por el tipo de distribución que tienen la actividad. Nosotros acá supusimos que la mejor distribución que se acercaba a la duración esperada de la actividad era la distribución beta. ¿Está? Sí, pero por eso mismo digo, no depende de su distribución, nomás, depende de la distribución de las actividades que tengan al lado también. Es que porque digamos, a lo mejor esa distribución, o sea, varía poco, pero las que tiene antes, ponerle varía bastante la actividad y tiene más probabilidad de que sea crítica después. Está bien, pero a ver, lo que está diciendo, mirá lo que vos estás diciendo, escuchame lo que te voy a decir. Mirá, ahora, en este momento, cuando nosotros estamos hablando de lo que es PERT, lo que tiene relevancia es el concepto de actividad crítica. ¿Está? ¿Por qué el concepto de actividad crítica? Porque cualquier actividad podría llegar a convertirse en crítica. ¿Está? El concepto este es relevante respecto de lo que es el concepto del camino crítico. Eso es lo que estoy tratando de explicar. O sea, ustedes pueden obtener a través de la utilización de los tiempos esperados, nosotros sacamos nuestro camino crítico. ¿Está bien? Pero cuando vamos a atender en la parte de lo que es seguimiento y control, de lo que es el análisis de proyectos, ¿está bien? La planificación y el control de proyectos, en la etapa esta de lo que es el seguimiento y control, tenemos que tener mucho cuidado porque lo que aquí vale es el concepto de actividad crítica, es decir, una de esas actividades se puede convertir en crítica y puede ser la que demore la finalización del proyecto. ¿Está? No sé si se entiende lo que le quiero decir. No es el mismo análisis que nosotros hacíamos antes cuando teníamos conocida la duración de las actividades. ¿Está? En este caso tenemos una variabilidad de la duración de las actividades. Por eso aparece este índice, el índice de criticidad, que nos dice cuál es la probabilidad, a través de simulación, ¿no? Cuál es la probabilidad de que esa actividad se convierta en crítica. ¿Está bien? Es decir, que esa actividad entra a formar parte de lo que es un camino crítico. ¿Está? ¿Se alcanzó a entender eso? Sí, yo te entiendo yo te entiendo, pero a ver, bueno, vamos a continuar, a lo mejor se me aclara la idea. Bueno. Otra de las cosas que ocurren cuando nosotros estamos considerando este tipo de redes de tipo estocástico, que como yo les dije recién, muchas veces este tipo de redes se utilizan para determinadas actividades que pueden ser de investigación. ¿Está bien? ¿Qué es lo que pasa con el tema de las actividades que están en investigación? Las actividades tienen un grado de incertidumbre muy alta, ¿está bien? Pero no solo en la duración de las actividades, ¿está bien? Sino también en la realización de la actividad. ¿Qué quiero decir con esto? Que puede ocurrir que en determinados proyectos, sobre todo el tipo de desarrollo e investigación, bajo ciertas condiciones, ¿está bien? Se puede o no desarrollar la actividad, ¿está? No solo tenemos un tema de variabilidad en la duración de la actividad, sino en la realización de la misma. ¿Está? Ahora, para que se tranquilicen, yo les cuento esto porque forma parte de lo que ustedes tienen que conocer, el análisis PERT. En el caso del método PERT, ¿está bien? La aplicación del método PERT, se supone que todas las actividades son realizadas una única vez, otro concepto, una única vez, para terminar el proyecto. ¿Está bien? Es decir, tenemos un nodo inicial y un nodo final únicos en el cual hacemos el cálculo de todas las fechas. ¿Se entiende? Yo lo que le estoy explicando es, cuando nosotros analizamos redes de tipo que se denominan estocásticas, estas que tienen la variabilidad en la duración, cuando aparte nosotros tenemos actividades que se desarrollan en un ámbito como puede ser en la investigación, no solo tenemos la incertidumbre en la duración,
sino en la misma realización de la tarea. ¿Está bien? Puede ser que bajo un suceso la tarea se ejecute o no se ejecute. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien. Pero, y acá hacemos la salvedad, en el caso de PER, que es lo que nosotros vamos a aplicar, vamos a considerar que todas las actividades se realizan una única vez, ¿está bien? Y van desde un nodo inicial hacia un nodo final. ¿Estamos? ¿Sí? Bien. Vamos a ver si, aguarden un segundito. Vamos acá. Bien, acá está. ¿Cómo trabajamos en PERT? En PERT tenemos 3 estimaciones de tiempos para la duración de cada una de las actividades, son esas 3 que están ahí, el tiempo optimista, el tiempo más probable y el tiempo pesimista. Suponemos que el tiempo verdadero se distribuye según una distribución de probabilidad del tipo beta, ¿tá? Y cuando nosotros vamos a aplicar, ahora vamos a resolver el tema de los ejercicios, lo que se hace es, vamos a intentar convertir, ponle entre comillas, esa red, está bien, de tipo PERT, que tiene la variabilidad y la incertidumbre de la duración de los tiempos, en una red de tiempo constante. ¿A través de qué? A través de lo que son los tiempos esperados. ¿Cómo obtenemos los tiempos esperados? Los tiempos esperados los vamos a trabajar, aquí ven la formulita, con el tiempo optimista más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo pesimista dividido 6. ¿Está bien? Es el que nos da el tiempo esperado de la distribución beta, que es el que estamos suponiendo. Y la distribución que tenemos en el caso de la variabilidad, la varianza, está dada por la diferencia entre el tiempo pesimista y el tiempo optimista dividido 6. Ese dividido 6, ¿qué nos está indicando ahí? Que en realidad lo que estamos suponiendo que prácticamente 6 desviaciones estándar están incluyendo el total de la distribución. ¿Está? Eso es lo que aparece cuando ustedes ven el cálculo de la varianza de la actividad. Y por otro lado, lo que les decía, la distribución que tiene el tiempo de terminación del proyecto a través de la aplicación del teorema central del límite va a tener una distribución de tiempo normal. ¿Está? A ver qué tenemos acá. Bueno, ver qué es lo que hace. Resuelve la falta de certeza, de lo que hablamos recién, de las estimaciones individuales de cada uno de los tiempos. En el caso de PERT no es apropiado establecer fechas de terminación concreta, sino que cada fecha de terminación tiene una cierta probabilidad de realización, de cumplimiento. ¿Está? Y por otro lado, el punto que está ahí abajo, que es lo que le hablaba sobre el índice de criticidad, cada actividad tiene una cierta probabilidad de caer en la ruta crítica. ¿Está bien? Esa probabilidad es lo que se denomina el índice de criticidad de la actividad. ¿Acá estamos? Sí, Pablo. Bien. Vamos a resolver un ejercicio de esto, porque es mucho más sencillo de lo que yo les di. Lo que pasa es que le tengo que dar la introducción porque sé que esta parte no la vieron en teoría. Vamos, esperen que voy a abrir. Abrir.
Ahí. ¿Están viendo ahora el planteo? Sí. Bien. Fíjense, de un determinado proyecto, bueno, les dicen, disponen de los siguientes datos. Y les dan la actividad, la relación que tienen de precedencia, la información de cuáles son sus sucesoras, y les dan las duraciones, las 3 estimaciones de duración que tienen cada una de las actividades. ¿Está? ¿Acá estamos? Sí, sí. Cuando ustedes le están informando, en este caso que tienen 3 duraciones de actividades, evidentemente estamos hablando de un tipo de problema del tipo PERT. ¿Sí? Sí. ¿Cómo resolvemos esto? Lo primero que tenemos que hacer es armar nuestra red, nuestra matriz de precedencias con la información que tenemos en la tabla de lo que es cada sucesora de las actividades. ¿Está? Paso siguiente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Paso siguiente, lo que tenemos que obtener es, para cada una de las actividades que tenemos aquí, tenemos que obtener cuál es el tiempo esperado y cuál sería la varianza que presenta cada una de las actividades. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Con esos tiempos esperados, calculamos la duración de nuestro proyecto. ¿Hasta acá vamos? Sí. Bien. Vamos a ver cómo sigue esto. Vamos a resolverlo. Bien. ¿Están viendo en Excel? Sí, sí. Bueno. Fíjense. Ustedes por un lado tienen los 3 datos que tienen el optimista, el probable y el pesimista, ¿está bien? Para cada una de las actividades, y obtienen lo que es el tiempo esperado. ¿Cómo obtienen el tiempo esperado? Tiempo optimista más 4 veces el más probable, más el tiempo pesimista dividido 6. ¿Está? Es lo que tienen ahí. Sí. ¿Sí? Bien. ¿Cómo obtienen la varianza? La varianza es la diferencia entre los 2 extremos de la distribución, el pesimista y el optimista, ¿está? Dividido 6 al cuadrado para obtener la varianza. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. ¿Cómo sigue la resolución? Lo que armamos es, bueno, si quieren la matriz de precedencia, o bien armamos la típica red que tenemos de planificación. ¿Está? Sí. Bueno. ¿Sigo o quieren armar esto? No, sí. Bueno, una vez que nosotros obtenemos la red de planificación, lo que hacemos es, vamos a calcular con los tiempos esperados, estos que están aquí, ¿está? Para cada actividad, ¿sí? Vamos a calcular la duración que tiene nuestro proyecto, ¿está? Esto, ¿se acuerdan cómo era? Hacia adelante calculamos las fechas tempranas y hacia atrás calculamos las fechas tardías. Quienes lo hagamos esto lo saben. Practiquemos, Pablo. Practiquemos. Bien. Bien. Fíjense. Primer caso. Acá tenemos necesidad de colocar una actividad ficticia inicial para que exista un solo nodo. ¿Está? ¿Sí? Sí. Y tenemos que colocar una actividad ficticia final para que también exista un solo nodo final, lo cual nos da que nuestra red pasa a ser convexa. ¿Está? Bien. Entonces, una vez que obtenemos esas 2 actividades ficticias, obviamente con duración 0 cada una de ellas, vamos a comenzar a hacer el cálculo de todas las fechas tempranas. Vamos a ir de izquierda a derecha. Primero, como vamos a hacerlo en un continuo, consideramos que el tiempo más temprano que puede iniciar la actividad ficticia va a ser 0, ¿está bien? Más su duración de 0 nos da que el tiempo de finalización más temprano va a ser 0. Hasta acá estamos en este punto, ¿no? Esto sí, lo más pavo. Sí. ¿Está?
Bien, vamos a la actividad A. ¿Qué tan temprano puede comenzar A? A puede comenzar en 0 por la actividad anterior, que es la ficticia. ¿Está bien? Le sumamos su duración y A puede terminar lo más temprano, puede ser en 1. ¿Está? Estamos acá. Sí, sí. Bien, seguimos. La actividad C. ¿Cuándo puede comenzar la actividad C? Evidentemente, en el tiempo más temprano en el cual está finalizando A, ¿tá? Que es su predecesora, es decir, puede comenzar en 1. Más la duración que tiene C de 4, nos dice que lo más temprano que puede terminar C es en 5. ¿Vamos hasta acá? Sí. Bien. ¿Qué pasa con G? ¿Qué es lo más temprano? ¿Cuál es la fecha más temprana de comienzo que tiene la actividad G? Observamos las actividades predecesoras, en este caso la única que está es C, entonces lo más temprano que puede comenzar G es en 5, más la duración que tiene de 3 unidades nos da que la fecha más temprana de finalización de G es 8. ¿Está? En el caso de H pasa lo mismo, la fecha más temprana de comienzo de H es 5, más su duración nos dice que la fecha más temprana de finalización de H es de 10. ¿Está? Caso igual nos pasa en I, la fecha más temprana de comienzo que tiene I es 5, más su duración de 1,75, recuerden que estamos trabajando con las duraciones esperadas, nos dice que la fecha más temprana de finalización que tiene I es de 6,75. ¿Hasta acá estamos? Sí. Vamos a la parte de abajo. Vamos a analizar B. ¿Cuál es la fecha más temprana que puede estar comenzando B? Para eso miramos las predecesoras. La predecesora es la actividad ficticia, termina en 0, entonces esta puede comenzar en 0. Más la duración de B nos dice que B puede estar terminando lo más temprano en 2 periodos. Vamos al caso de D. Observamos la predecesora que es B, termina en 2B, con lo cual D puede comenzar en 2, más la duración de D nos indica que D puede terminar en 4. ¿Sí? Caso similar pasa con E, que puede comenzar en 2, más la duración de un periodo de E nos indica que E puede terminar en 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, ¿qué pasa en F? ¿Cuándo puede comenzar? Para eso observamos las actividades predecesoras. La actividad D termina en 4 y la actividad E termina en 3. ¿Cuánto es lo más temprano que podría estar comenzando F? En 4, el máximo de los early finish de las predecesoras. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces comienza en 4 la actividad F, más su duración nos dice que F puede terminar lo más temprano en 7. ¿Hasta acá estamos? Sí. Estamos. Bien, vamos al caso de G. La actividad G, sus predecesoras, ¿cuáles son? Perdón, la actividad J, sus predecesoras, ¿cuáles son? G, H y F. ¿Está? G termina en 8, lo más temprano. H termina en 10 y F termina en 7. El máximo de todas estas, ¿cuál es? H. H. Entonces, J puede comenzar en 10, más la duración que tiene de 1 nos dice que termina en 11. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y nuestra actividad ficticia del nodo final, ¿cuándo podría estar comenzando? Tiene 2 actividades predecesoras. Por un lado, I, que termina en 6,70. Estamos en la última. Entonces, vamos a analizar cuál es la fecha más temprana que podría estar comenzando la actividad final. ¿Sí? Las predecesoras de la final son I, que termina en 6,75, y J, que termina en 11. Pablo, ¿podés grabar? Sí, perdón. Vamos a grabar. Pablo, mientras te pregunto, ¿las clases que tenés grabadas, las estás subiendo a comunidades o a algún lado? Porque no las vi más. Mirá, de las que estaban, algunas no las tengo grabadas porque no se grabaron, no sé cuándo compiló, no las grabaron. Las otras las voy a buscar y voy a ver de subirlas. Hay algunas que vi que estaban cortadas. Recording in progress. Esta la voy a estar subiendo. Ayer alguien me había pedido que se la subiera porque no podía estar, no me acuerdo qué persona era. Así que esta, después cuando terminemos, voy a ver de subirlas. Vamos acá. Vamos de vuelta. Estamos analizando
cuánto podía comenzar la actividad final, en este caso una actividad ficticia, lo más temprano que podría comenzar. La limitante, ¿cuáles son? Son sus predecesoras. ¿Está bien? I está terminando en 6.75 y J está terminando lo más temprano en 11. Lo antes que puede comenzar F2, ¿en cuánto es? En 11, limitada por J. ¿Está? Más su tiempo, que es 0, nos dice que el proyecto termina en 11. ¿Está? Sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que calcular todas las fechas tardías. ¿Está? Para calcular las fechas tardías, vamos a considerar que la fecha más tarde que puede terminar el proyecto, la hacemos coincidir con la fecha más temprana. ¿Recuerdan para qué hacíamos esto? Tic-tac. Para la holgura cero del ¿Para qué? proyecto. ¿Para qué? Porque el camino crítico es aquel de holgura mínima, ¿está bien? Y si nosotros hacemos coincidir la fecha temprana de finalización del proyecto con la fecha más tardía de finalización del proyecto, esa holgura mínima es 0 en las actividades que forman parte del camino crítico. ¿Está? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. Bueno, ahora hacemos lo mismo hacia atrás. ¿Qué hacemos? Bueno, si la fecha más tardía que puede terminar la actividad ficticia y el final es de 11, menos su duración, significa que lo más tarde que puede estar comenzando es en 11. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Bien. Vamos a analizar el caso de I. ¿Cuánto es lo más tarde que puede estar finalizando la actividad I? Para eso miramos la sucesora. ¿Está? ¿Cuánto es lo más tarde que puede estar comenzando I? Lo más tarde que puede estar finalizando I. ¿Cuánto es? 11. 11. ¿De dónde salió este valor 11? De la ficticia. De la ficticia, de su tiempo más tardío, ¿está? Le restamos la duración de I y nos da 9,25. Es lo más tarde que puede estar comenzando la actividad I. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bueno, se te escucha medio bajito. O yo, no sé si soy yo. Pero... Ahí me paro. Bueno, ¿ahora se escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Juro que estoy gritando. Estaría el micrófono lejos. Bueno. No sé. No, lo tengo acá pegado en el labio. Bueno, vamos ahora a analizar, para saltar los casos anteriores, los cálculos anteriores, vamos a analizar C. ¿Está? ¿Cuánto es lo más tarde que puede finalizar C? ¿De dónde sacan el dato? De H. O sea, las sucesoras, ¿cuáles son de la actividad C? G, H y I. ¿Está? ¿Cuánto es lo más tarde que puede finalizar C para no atrasar al resto de las actividades? Pero el menor. Exactamente. ¿El valor cuál es? 5. ¿Está? ¿Se entiende eso? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, lo más tarde que puede finalizar C es 5, menos su duración nos dice que lo más tarde que puede estar comenzando C es en 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. Vamos al caso de la actividad B. ¿Está? Fíjense, las sucesoras son D y E. ¿Cuánto sería lo más tarde que puede estar finalizando, este valor que está acá, lo más tarde que puede estar finalizando B? 5. Bien, ¿por qué 5? Porque, exacto, es el menor de las sucesoras, ¿está bien? Del last start de las sucesoras. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, lo más tarde que puede estar finalizando B es 5, menos la duración que tiene B, nos dice que B puede estar comenzando lo más tarde en 3. ¿Está? Vamos a el caso de F. ¿Sí? La actividad inicial. Aquí la actividad inicial, ¿cuánto es lo más tarde que podría estar finalizando? Fíjense que está limitado por la actividad A. ¿Está?
que coincide con el 0. Está, entonces, lo más tarde que puede estar finalizando la actividad inicial va a ser 0, mes su duración 0, nos dice que lo más tarde que puede estar comenzando es en 0. ¿Está bien? Como tiene que ser el nodo inicial, fíjense todos los valores para el nodo final. ¿Está? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y Pablo, también los nodos finales te sirven para corroborar que hiciste bien los números, digamos, las cuentas. Porque si te da algún valor con uno, ya... Sí, lo que ocurre, les repito, o sea, ustedes tienen que colocar actividades ficticias, es decir, nodos ficticios, cuando no tienen una actividad única final o inicial, si no, no es necesario. Claro, bueno, pero la actividad inicial, sea ficticia o no, siempre te tiene que dar así en cero. Sí. No tiene por qué quedar en 0. ¿Está? Porque si mi actividad tiene una duración dada, yo comienzo en 0, claro, pero al menos más la duración, claro. ¿está? Sí. ¿Se entiende? Comenzar en 0 y terminar. Sí. Claro, o sea, lo que van a estar viendo, obviamente, es que quizás les dé exactamente iguales, ¿está? Pero lo que voy es que no tiene por qué dar 0. O sea, en este caso, a 0 porque hay una actividad ficticia. ¿Sí? Lo mismo que le dije la vez pasada, o sea, si ustedes tienen una actividad inicial y una actividad final, no es necesario, porque ya la red es convexa, no es necesario que coloquen nodos ficticios. ¿Está? Si los colocan, ¿pasa algo? No pasa nada. ¿Está? Lo pueden colocar. El cálculo no les va a cambiar. Si lo hacen bien, el cálculo de duración del proyecto va a ser el mismo. ¿Está? Sí, o sea... en esa misma línea, ¿hay alguna forma de verificar que lo que hice está bien o metí la pata en algún lado? ¿Algún método? No, calcular. O sea, lo que pueden hacer es... A ver, el problema es el siguiente. Si ustedes se equivocan, por ejemplo, en un tiempo que está acá, ¿está? Y después hacen todos los cálculos bien, y obviamente arrastraron el error de la duración de la actividad, ¿está? Claro. No tienen otra. No hay forma de darse cuenta. ¿Está? A ver, hay cosas que les pueden saltar, es si a ustedes no les aparece ningún camino crítico. Ahí obviamente hicieron mal un cálculo. ¿Está? ¿Se entiende? O sea, si no les aparece ningún camino crítico, en algo se equivocaron. Hay varias variaciones que les pueden pasar si se equivocan en el cálculo. Pero cada cual hay que analizarla, a ver dónde fue el error para ver dónde lo está indicando. ¿Está? Típica de la que yo le digo, o sea, si no les aparece ningún camino crítico, en algo le erraron. Vale, entonces en la ficticia no necesariamente tiene que quedar ahí todos ceros, pero sí todos números iguales. ¿O no ¿Todos ceros dónde, perdón? Ahí, en la ficticia 1. En la ficticia inicial sí les va a dar. Siempre. Y porque ustedes, a ver, la ficticia no existe. Arrancan en 0, terminan en 0. Ah, claro. No, entendí que dijiste que no antes, entonces... No, lo que me decía es que todas las actividades iniciales tienen que dar 0. No, Sí, porque dice que no se nos conecta mal. No te alcanzo a escuchar. Hay un ruido. Me gustaría que me digas otra cosa. Hay alguien que está infiriendo. Lo que me habían dicho era que las actividades iniciales... Mucho más de casita. Che. ¿En serio? Bueno, en fin. ¿Estamos? Hola. Sí. ¿Listo? Sí, Pablo, escucha. Bien. Lo que me habían dicho hace un minuto atrás es que todas las actividades iniciales iban a dar 0, y lo que yo le dije no. ¿Está? Si la actividad inicial tiene un valor, ¿está? Tienes un nodo inicial, un nodo único inicial, va a tener una cierta duración, ustedes van a arrancar en 0 por el supuesto del continuo, pero va a tener una fecha temprana de finalización, ¿está? Y de ahí en más se va a ir arrastrando hacia toda la red. ¿Está? Si ustedes colocan un nodo ficticio inicial, les va a pasar esto que vemos acá. Pero Pablo, yo lo que
13 al menos puedes controlar que el recuadro en el 16 BE te debería dar 0 siempre. Para controlar que te dio bien todo el... 16. Claro, no sé. Este. Sí, no, el de abajo. Este. Claro, ese siempre te debería darse. No, No importa, no importa. A ver, que tiene un 6. si ustedes colocan una actividad ficticia inicial, les va a dar 0. Sí, pero al margen, si no es ficticia, también te debería dar 0 ese rectángulo. ¿A dónde? ¿Acá? Cuadrado. Claro, Sí, ahí. Sí. O sea, pero para ver si hiciste bien las Es que cuentas, al menos. yo no le aseguro que hicieron bien las cuentas, porque si ustedes le erraron la duración de una actividad, Sí, que no, sí. o sea, van a arrastrar el error por toda la red y van a volver hacia atrás y no van a encontrar el error. Sí, también. ¿Está? Por eso les digo, lo que ustedes tienen que hacer, vamos a repasar. Caso PER, tienen las 3 estimaciones de tiempo, ¿está bien? Obtienen el tiempo esperado. Acuérdense cómo obtenía el tiempo esperado. Tiempo pesimista más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo optimista, dividido 6, sacamos el tiempo esperado, sacan la variabilidad y con este tiempo esperado que tienen aquí, van a ir a resolver la red que tienen acá, la red de su proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Acá que nosotros vemos, ¿cuál es la duración del proyecto nuestro? 11. 11. ¿Qué probabilidad tiene de que se cumpla en 11? 50%. Hagan sus apuestas. 50, sí, no es una normal. Bien. ¿Entienden todos por qué el 50%? El silencio significa que lo entienden todos o que no lo entendió nadie. Que es una distribución normal. Es una distribución normal, ¿está? Esto que dicen fácilmente no lo hacen en el examen después, ¿está? ¿Sí? Es decir, este valor 11 que está acá, por el teorema central del límite, suponemos que va a tener una distribución normal. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la media de esa distribución normal de la duración de nuestro proyecto? Es ese 11. 11. ¿Y cuál es la variabilidad, la varianza que tiene nuestra distribución? Más fuerte. La suma. La mayor varianza de las actividades del camino crítico. La sumatoria de las varianzas de las actividades del camino crítico. ¿Está? ¿Se entiende? Claro. ¿Sí? Bueno, acá tenemos. El camino crítico que nos queda es A, C, H, J. Bueno, lo que tienen ahí. ¿Está bien? A, C, H, J. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, acá tienen la clasificación de caminos. En realidad no es determinante. Y, por lo que tengo acá, ¿tienen ejercicio ahí a mano ustedes o no? Si no, lo pongo acá. Bien. Les debe estar pidiendo qué es lo que ocurre si se atrasa D, por lo que yo veo acá. Sí, dice si se atrasa. Bien. ¿Qué pasa en este caso si D, que es esta, ¿está bien? Que tienen acá, en vez de durar 2, tiene una duración de 5. ¿Qué ocurre? Se atrasa F, pero no el proyecto. Podemos decir que en principio se atrasa solo el comienzo de F. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero
sea, ahí se podría atrasar hasta el periodo 7, sin atrasar el proyecto, ¿no? Esa sería la lectura. Exacto. Es decir, si, fíjate esto, si acá en vez de ser 2, son 3 unidades más, es 5, ¿está bien? La fecha más temprana de finalización acá, ¿cuánto va a ser? 7. 7. Y aquí la fecha más temprana de comienzo va a ser 7. Entonces ahí, fíjense que llegamos a la fecha más tardía que puede estar comenzando la actividad F. Por eso es que no se corre F. ¿Se entiende? Sí. Pablo, y hay una pregunta. O sea, la consigna decía, ¿qué sucede si la actividad D se retrasa 3 periodos? Sí. Y por lo que yo entiendo, puede ser o que la duración, en vez de ser 2, sea 2 más 3, que es 5, o que el periodo en el que tiene que comenzar, en vez de ser 2, sea 5. Es lo mismo, ¿no? Porque vos interpretaste una sola, pero quiero quedarme tranquila. Acá lo que yo interpreté fue que D, en vez de durar 2, dura 5. ¿Está? En el caso de lo que vos dijiste es, en vez de comenzar en 2, comienza en 5. Claro. O sea, da lo mismo, la respuesta es la misma. Pero... Es lo mismo. Es decir, estás empezando en lo que es la fecha más tardía de comienzo. ¿Está? Sí. Pero las dos, o sea, ¿a dónde apunta todo esto? Cuando ustedes les dicen el retraso de la actividad, lo que ustedes tienen que ver es cuál es la holgura total que tienen. ¿Está? Esa holgura total, en este caso, les está indicando que hasta 3 no tendríamos, póngalo entre comillas, ningún atraso de lo que es la finalización del proyecto. ¿Está? Sí. Bien, bueno. Ahora pasa algo acá. En este caso lo que tendríamos que hacer es analizar cómo nos queda la red. Si ustedes se ponen a analizar cómo les queda la red, fíjense que les aparece cuando D, por ejemplo, va a valer, en vez de 2 unidades de tiempo, vale 5 unidades de tiempo, les aparece un nuevo camino crítico. ¿Está? Es decir, que ustedes ahora van a tener 2 caminos críticos. ¿Está? Sí. ¿Sí? Esos 2 caminos críticos pueden tener, de hecho van a tener personalidades diferentes, distinta variabilidad. ¿Está bien? Con lo cual, cada uno de esos caminos, ¿está bien? Puede ser el que tengan que analizar con mayor preponderancia para ver si el proyecto se puede llegar a trazar o no. ¿Está? O sea, el que tiene mayor variabilidad es el que ustedes tendrían que atender. Recuerden, entre paréntesis, lo que yo les dije, que en sí lo que tienen que analizar es cuál sería la distribución conjunta de estos 2 caminos, pero para simplificar vamos a analizar aquel que tiene mayor variabilidad. ¿Está? ¿Estamos? Sí. Bien. Después, esperen que vamos de vuelta acá. Vamos de vuelta al ejercicio. Les dice, ¿están viendo el enunciado? Sí. Bien. Sí, Pablo. Fíjense, les dice, determinar la probabilidad de que el proyecto termine 2 periodos antes de la fecha esperada. ¿Qué les está diciendo? ¿Cuál es la probabilidad que ustedes tienen de que su proyecto termine el 9? ¿Está? Pablo, disculpa, ¿la D en qué quedó? ¿En que se quedan 2 caminos críticos? ¿Sería la respuesta? La B, perdón. Perdóname, me satura que la B, ¿qué? Digo, la B, la respuesta sería que se arman 2 caminos críticos. ¿Qué sucede si la actividad D se retrasa 3 periodos? Si la actividad B se retrasa 3 periodos, la finalización del proyecto, el análisis que ustedes tienen, no cambiaría, sería de 11, ¿está? Porque tienen la holgura para hacerlo. Pero siempre haciendo la salvedad de que se genera un nuevo camino crítico, ¿está? Con una variabilidad diferente, que es el caso de lo que pasa en PERT. Ah, genial. No, quería saber la respuesta. ¿Sí? Bien. Después les dice, determine la probabilidad de que el proyecto termine 2 periodos antes de la fecha esperada. Lo que le está diciendo es cuál es la probabilidad de
que su proyecto termine el 9. ¿Está? Sí, sí. ¿Sí? La probabilidad de que termine el 9 ¿es mayor o menor del 50%? Menor. 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 ¿De dónde sacan eso? ¿De dónde sacan el valor de esa probabilidad? Con la tabla normal estándar, calculando el valor de Z. Claro, con la tabla normal, o se normalizan, sacan la tabla, o bien lo aplican con la función distribución normal que tiene Excel. ¿Está? Ahora se lo muestro. Eso por un lado. Y el otro, ¿qué es lo que le dice? Les dice el punto D, les dice, calcule la duración del proyecto que tenga el 85% de probabilidad de ser cumplido. ¿Está? En este caso, ¿va a ser menor o mayor a los 11 periodos de tiempo que ustedes tenían en el proyecto? Mayor. Mayor. ¿Está? ¿Por qué el 11 está parado en el 50? ¿Se entiende eso? Les pregunto No. esto porque es estadística. Esperen. Esperen que voy a hacer arte. Aguárdenme un segundo. Les voy a compartir esto que se van a reír, pero no importa. Voy a tratar de dar una explicación fácil. Aguárdenme un segundo. ¿Están viendo el Paint? Sí. Ah, era arte de verdad. ¿Cómo? Era arte de verdad. Fíjate, Pablo Picasso entra en acción. Si se ríen, en este momento estoy viendo yo quién está hablando y quién se está riendo. La idea es que ustedes, vamos a pensar que esto es una gaussiana, una distribución normal, ¿no? Aquí en el medio, ¿cuál es el valor que tienen ustedes en su distribución? 11. En el proyecto. Acá está, bueno, tomen que esto que escribí acá es un 11, ¿está? Entonces tiene el 50% de probabilidad que se cumpla. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por un lado les dice, ¿cuál es la probabilidad de que el proyecto termine 2 periodos antes de la fecha esperada? Lo que les está diciendo es que el proyecto, vamos por acá, termine el 9. Lo que les está solicitando es que ustedes calculen esta probabilidad. ¿Estamos? Bien. Bien. En el otro caso, a ver, me sale mejor. En el otro caso, estamos otra vez en 11 y les dice, ¿cuál es la duración tal que el proyecto tiene el 85% de probabilidad de ser cumplida? ¿Qué significa? Si ustedes hasta acá tienen el 11, el 50 está por acá, está el 85. ¿Estamos de acuerdo? Ah, perfecto. Sí, sí. ¿Está? Entonces es un valor superior. ¿Estamos hasta acá? Sí. ¿Sí? Bueno, no les voy a pedir disculpas por el dibujo porque me salió bastante. No, está re lindo. Vamos de vuelta, la idea es que entiendan, por eso estoy tratando de decir. Pablo, igual, Vamos acá. tal vez que lo dijiste, yo me Vamos a seguir dibujando de perdí. vuelta. No. ¿Cómo sabemos que el 11 está en el 50, o sea, en el medio del 50? Porque casualmente, por el teorema central del límite, los que estamos obteniendo es la distribución, la sumatoria de los tiempos de las actividades críticas, está, por el teorema central del límite nos va el valor esperado de la distribución normal. Ok. ¿Está? Por eso estamos clavados en el medio, ¿sí? Bien, sí. Bien. Entonces acá, bueno, acá tienen el cálculo, ¿qué es lo que les dice? ¿Cuál es la probabilidad de que termine 2 periodos antes? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que termine el 9? Nosotros tenemos el tiempo, tiene una distribución normal con media 11, la varianza de 1,11. ¿De dónde salió la varianza de 1,11? ¿Del camino crítico? De la sumatoria de las actividades del camino crítico. ¿Está bien? De la sumatoria de la variabilidad de las actividades del camino crítico. ¿Está? Con ese dato ustedes tienen el valor 11, tienen la varianza de 1,11, ¿qué es lo que pueden hacer? Fíjense, ahí tienen la formulita, les dice la distribución normal, esta es la fórmula de aplicación de Excel, distribución normal, ¿está bien? Acá le colocan el valor que ustedes quieren, el 9, que es el que le está diciendo 2 periodos antes, y le informan cuál es la media que tiene la distribución que ustedes están analizando, y aquí lo que van a colocar va a ser la desviación estándar, ¿está bien? Es decir, la raíz cuadrada del 1,11, ¿sí? Ese 9 y ese 2 de la fórmula. Para que se me satura cuando hablas, ¿qué me decís? El 9
Y cuando pusiste la fórmula, Ahí, sí. sí, S9 y S2. El 9 es el Sí. valor que vos tenés que calcular. Acá, 9. ¿Está bien? 2 periodos antes. ¿Sí? Ah, ¿Cuál es la probabilidad de que termine el 9? ¿Sí? El 11 es la media que vos estuviste sacando, el valor de tu distribución. ¿Sí? sí. El benche que aparece acá es la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la desviación estándar. ¿Sí? Y el 2 que aparece acá es el cálculo que les dice ahí si es falso o verdadero, la formulita de que tiene Excel. Fíjense después, pero no pasa nada. Ah, S2 sobre todo. Sí. Bien. Entonces acá les da 2,9 que les está informando el sistema, y después si entran en la tabla, como alguien dijo ahí, van y buscan la normal, le informa el 2,94. Bueno, ¿qué pasa con la duración tal que tenga el 85% de cumplirse? Bueno, otra vez, aplican la formulita, pero no es esta, sino es la inversa. A ver si, acá está, la distribución normal inversa, fíjense cómo se arma la fórmula, acá colocan el 85%, el 0,85, ¿está? Colocan la media y colocan la desviación estándar, y ahí les informa cuál es el valor del T que están calculando. ¿Está? Una pregunta. ¿Es la inversa pues está del otro lado de la curva? Lo que explicaste antes. No, es la fórmula que tiene Excel. ¿Y pero por qué no es la misma que la anterior? O sea, porque vos fíjate que en un caso vos estás calculando la probabilidad, y en otro caso estás calculando el valor T. Claro. ¿Está? ¿Se acuerdan? Voy a arriesgar de vuelta. Lo que yo les dije acá. En un caso, vos estás calculando el valor que está aquí, ¿está? Vos sabés que el valor es 9 y vas a calcular cuál es la probabilidad. Y en el otro caso, vos querés saber el 85% de que se cumpla. Y vas a calcular este que está acá. ¿Está bien? Perfecto. Vas a calcular el valor que estaría ahí T. ¿Está? ¿Sí? Gracias. Es la aplicación solo de la fórmula de Excel. Eso después mírenlo para que lo entiendan, pero bueno, para en vez de usar las tablas, si no usen las tablas, no cambien nada. ¿Está? Sí. ¿Sí? Bien. Acá terminamos con esto de lo que es proyecto. No les voy a complicar la vida con más cosas. ¿Está? Entiendan cómo se analiza en el caso PERT, en que van a tener la duración de las actividades, tienen 3 valores para la duración de las actividades, con eso van a calcular el tiempo esperado, ¿está? Sacan la variabilidad de cada una de las actividades, la duración total del proyecto, tiene una distribución del tipo normal, cuya media corresponde a la sumatoria de los tiempos de las actividades del camino crítico, y en virtud de eso, ustedes van a calcular las probabilidades que tienen de que se cumpla en el tiempo indicado el proyecto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende, Pert? Bien. En el caso CPM, para que hagamos una línea, en el caso CPM, lo que tenemos es duraciones de actividades conocidas y determinísticas, y tenemos una relación tiempo-costo. Incrementando el costo directo de la actividad, podemos reducir su duración hasta su tiempo de ruptura, ¿está? Con lo cual, la duración del proyecto la podemos ajustar, la podemos cambiar, incorporando mayor costo a lo que serían las actividades. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, hablar de la probabilidad de finalización, ¿tá? En un tipo CPM, ¿está bien o está mal? ¿Cómo? Está mal. Está mal, porque es determinístico. El 100%. El 100%. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Por qué les digo esto? Porque casualmente, normalmente, por ahí aparecen algunos ejercicios de CPM y le dicen cuál es la probabilidad del 85% de cumplimiento. Y no sé cómo hacen y calculan una normal y sacan el valor. ¿Está?
Entonces, se los quiero comentar para que no hagan esa macana. O sea, entiendan, CPM determinístico, lo que van a analizar son los costos, ¿está bien? ¿Cuál es la variación que ustedes van a tener en el costo del proyecto por disminuir su tiempo, ¿sí? En el caso de PERT, tienen la variabilidad asociada a la duración de las tareas, con lo cual la duración del proyecto tiene una probabilidad de ser cumplida, ¿está? Y eso es lo que ustedes van a estar analizando. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bueno. Terminamos aquí para no complicarles. El índice de criticidad al final no se usaba acá. No se usa en la práctica. Discúlpame, ¿el índice de criticidad qué? Que no lo usábamos, no hablamos de eso en la práctica, entonces es teoría, digamos. No. Excepto, para calcular el índice de criticidad tenés que aplicar simulación, ¿está? Para poder obtener cuál es la probabilidad de que una actividad se convierta en crítica, ¿está? Sí tienen que saber que las actividades tienen un cierto índice de criticidad que puede hacer que esa actividad se convierta en crítica. Si les dan la información de la criticidad de esa actividad, bueno, tendrán que trabajarla, ¿está? Pero no es que ustedes la vayan a calcular, ¿sí? Quédense tranquilos que no les van a dar eso, pero les informo. Pablo, yo en esta línea te quiero hacer una pregunta. Yo te había preguntado antes sobre el índice de criticidad y aprovechando este ejemplo te quería hacer una pregunta. ¿Podés subir? Así. Subí, por favor. Acá. Así vemos el gráfico. Sí, el primer gráfico de todo. Acá estoy. Ese. Claro, yo cuando hablaba de índice de criticidad, por ejemplo, el índice de criticidad de la actividad F sería igual que la de, por ejemplo, B, porque tiene la misma probabilidad de transformarse en una tarea crítica. La actividad F y la actividad... Con la B. Vos estás diciendo que tiene la misma probabilidad porque tiene la misma holgura. No, porque, o sea, si una es actividad crítica, la otra también. Sí, pero eso no significa... Si ves actividad crítica, F también. Eso no significa que tenga el mismo índice de criticidad. El índice de criticidad es propio de la actividad. ¿Está? Claro, eso es lo que no termino de entender. Criticidad aquí está asociado básicamente a la holgura de la actividad y a la variabilidad de la actividad, a su varianza. ¿Está? A menor holgura y mayor varianza, esa actividad tiene mayor índice de criticidad. ¿Se entiende? O sea, no quiero que se compliquen, pero bueno, es la respuesta que... Está bien. Que darte, ¿está? O sea, cuando la holgura es menor y su variabilidad es mayor, la probabilidad de que se convierta en una actividad crítica es superior, con lo cual el índice de criticidad se incrementa. Pero por eso, cuando no es la probabilidad entonces que se transforme en crítica, porque si no tendría la misma probabilidad. O sea, usando el sentido común, ¿no? Lo que me está diciendo es lo siguiente, a ver, si yo con esta actividad se transforma en crítica, ¿qué significa que esta actividad se transforme en crítica? Que es una actividad que forma parte del camino crítico. Bien. ¿No? Si esta actividad está, en vez de tener una holgura de 3, ¿sí? ¿Estamos? Su duración se incrementa, con lo cual la holgura desaparece. ¿Estamos? Ahí todavía. Sí, te estoy escuchando, Pablo. Bien, vamos a hacer el cálculo. Vamos para hacer el cálculo para que sea más fácil. Esta actividad en vez de durar 2 va a durar 5. ¿Sí? Estamos. En vez de terminar en 2, va a terminar en 5. ¿Sí? Con lo cual, la holgura que va a tener acá va a ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Bien, sigamos acá. Esta actividad, la fecha más temprana que va a poder comenzar va a ser en 5. ¿Sí? Sí. Más. Sí, te sigo. Más. El tiempo de su duración nos va a decir que acá va a ser 6. ¿Sí? Sí. ¿Estamos hasta acá? En virtud de nada acá, cambia, la holgura de esta actividad va a pasar a ser 1.
Bien. Sí. Vamos acá. Ahora vamos a ver si esto está bien, ¿eh? Vamos acá. Esta actividad, lo más tarde que va a poder comenzar va a ser en 5. Sí. Más la duración que tiene nos va a decir que acá está en 6. Hablan, perdón, la actividad de, en vez de 6 sería 7, me parece, ¿o no? Que arranca en 5 y tiene una duración de 2. Sí, si acá arranca en 5, perdóname, acá va a estar en 7. ¿Está? Está bien. Con lo cual, la holgura que va a tener acá va a ser 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí, te sigo. En el caso este, en vez de comenzar en 5, en vez de comenzar en 2, va a comenzar en 5. ¿Sí? Más la duración que tiene nos va a poner en 6. ¿Sí? ¿Seguimos? Seguimos. Bien. Sí. Entonces, esta actividad que está acá, lo más temprano que puede comenzar va a ser entre 6 y 7, va a comenzar en 7. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? Sí, Pablo. Conclusión. Esta actividad, lo más temprano que puede llegar a terminar va a ser en 10. Si esta termina en 10, acá esto nos queda en 0. ¿Está? Entonces, ¿qué camino crítico se nos generó? Se generó el camino B, D, F, G. J, perdón. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora, eso significa que la actividad B y la actividad F tengan la misma criticidad. No. No sé. A ver, si yo entiendo la criticidad como la probabilidad de que sea crítica, la actividad, sí. La actividad es crítica, se convierte en crítica como tal, cuando consume su holgura. ¿Está? Por eso, y en el caso este puntualmente, de lo que es las actividades con variabilidad, el índice de criticidad está relacionado con la variabilidad que presenta la actividad, ¿está? Y con la holgura que presenta. Porque cuando nosotros estábamos aquí, vos en el momento en el cual se extendió su duración, ¿sí? Nosotros directamente dijimos que como ese se extendía, D pasaba a ser crítica, mientras que E no pasa a ser crítica. E todavía va a tener una holgura de 1 en este caso. ¿Está? ¿Sí? Está bien, yo decía de F. Para un segundo. Eso significa que el vamos. Había parado y todo y me quedé hablando solo. Bien, ¿estamos acá? No sé con quién estaba hablando. Creo que no suena todavía el chico. Pablo, acabate de grabar. No sé si estás grabando ya. Pablo, mientras tanto, ¿va a haber una consulta el lunes entonces? Recording in progress. Perdón, mientras tanto. ¿Va a haber una consulta el lunes o el miércoles? Sí, vamos a armar. No sé si el lunes o el miércoles porque corrieron el parcial, por lo que me informaron ayer. ¿Está? Yo después voy a hablar con Luis a ver cuándo clavamos la consulta. Pablo, perdón. ¿Se tiene de las notas? ¿Se tienen novedades? Calculo que las van a tener, si no es mañana, calculo que mañana van a tener las notas, sí. Están terminando de corregir los ejercicios los muchachos. Bueno, está la persona que estaba hablando antes, que no sé quién era. Sí, yo, Pablo. Okay. El hecho que haya consumido su holgura B, no está implicando que haya consumido su holgura E, ¿sí? Lo cual no significa que el índice de criticidad de E sea menor que el de D, en este caso. ¿Se entiende? O sea, porque el índice de criticidad está asociado directamente a la actividad. Eso es lo que quiero que entiendan, ¿está? Igualmente no les quiero complicar la vida porque no es el camino por el que vamos, pero cuando usted analiza el índice de criticidad es propio de la actividad, ¿está? Está bien, Pablo, está bien. Los tengo que leer de nuevo.
tengo que repasar la teoría. No lo quiero complicar a nadie haciendo... No. A ver, yo no quiero seguir extendiéndome porque casualmente no les quiero complicar la historia con casualmente el índice de criticidad, que no es lo que van a tener que analizar en el próximo parcial. ¿Está? Quiero que sí tengan una idea de que cuando ustedes están considerando actividades que presentan variabilidad en su duración, cualquier actividad podría transformarse en crítica. ¿Qué es lo que nos estaría indicando? ¿Cuál es la probabilidad de que se transforme en crítica? Su índice de criticidad. Después vemos cómo analizamos el índice de criticidad. Lo que sí les digo, tenganlo entre comillas, que está asociado a la variabilidad que presenta la demanda, a la actividad y a la holgura que tiene la misma. ¿Está? Bueno, terminamos acá y vemos a ver, les vamos a informar a ver cómo hacemos el tema de la consulta, que probablemente sea el miércoles próximo. Si ustedes en estos días tienen dudas, escríbanme en mail. A alguien le contesté hoy, la verdad no me acuerdo quién era, para que vi que había mail. Yo calculo que el domingo me estoy poniendo a revisar los mails y empiezo a contestarlos. ¿Está? Vale, una consulta rápida. Sí. En el ejercicio 4 tiene actividades que son de fin, comienzo. ¿Eso puede llegar a entrar? ¿Se escuchó? ¿Qué cosa? ¿Se escuchó o no? ¿Tu respuesta no? Esa, casualmente esa. Ah, no. ¿Está? Ok. Quédese tranquilo que no es la idea complicarlo, pero eso no significa que no armen la red considerando las relaciones de precedencia diferentes a lo que es fin-comienzo. ¿Está? Ufa. ¿Estamos? O sea, no, ustedes que practiquen. ¿Y el retardo ahí dónde lo pones? ¿Está qué? Lo que es el retardo. El retardo. ¿Cómo lo pones? Y acá vamos a hacer un ejemplo. Si ustedes entre la actividad A y C les aparece un retardo, de 4, ¿sí? ¿Cuál es la fecha más temprana que podría estar comenzando C? 5. 5. No, está bien. Yo, ¿cómo lo pones gráficamente, digamos? Acá se coloca arriba de la red, colocan el retardo. Ok. Arriba de la relación de precedencia colocan el retardo. Ah, pensé que con las flechitas, eso que entra por abajo, o sea, para arriba. Acá mismo, si ustedes la relación es de fin a comienzo con un retardo, acá colocan el retardo y lo que van a hacer es, el comienzo temprano se encuentra retardado en el tiempo ese. Ah, ¿y cuándo se restaría? Cuando el valor es negativo. En vez de ser retardo, un adelanto. En vez de ser el valor, bueno, acá justo es 1, pero si en vez de ser el valor, vamos a decir, en vez de retardo, acá sea 1, y esto comenzaría en 2, dicen que el retardo es menos 1. Entonces C podría estar comenzando el inicio del proyecto, en 0. Ok, ¿y ahí pongo un 0 o lo pongo nada más el retardo? Ah, ok. No, tenés que analizar acá el 0. ¿Está? Y Pablo, si tuvieras de comienzo a comienzo, empezaría igual que A. La C empezaría igual que A, ¿no? Exactamente. Si fuera de comienzo a comienzo, si yo tengo la flechita que sale de aquí, da la vuelta y llega hasta aquí, está el inicio de este 0. Claro. ¿Está? O sea, a ver, analícenlo, véanlo, quédense tranquilo que no les van a meter eso. ¿Está? Pero entiéndanlo. ¿Está? La idea, les repito, la idea es que entiendan el concepto de lo que es PER y lo que es CPM, está más allá del cálculo finito de las relaciones de precedencia. ¿Estamos? Okay. Pablo, puedo aprovechar a preguntarte, pero por el final, para ver cómo va a ser la metodología, para saber cómo nos va a poner los parciales, pero para saber. Porque dijeron, el final. Sí, dijeron que iba a ser presencial, entonces quería ver más o menos si en el caso de aprobar los parciales, si iba a ser escrito y oral o cómo. Hasta lo que sé que para algunas personas va a ser presencial, no sé qué condición es la que está, porque eso creo que todavía no lo definieron, y la metodología es la de siempre, o sea, van a tener, generalmente tienen unas preguntas, pasan las preguntas, hacen alguno de los ejercicios según la condición en la que estén, y después van al coloquio.
no te pregunto porque como nunca le rendí por esa metodología, por eso. La metodología es básicamente la misma, o sea, tienen un par de preguntas, contestan un par de preguntas, va a depender de la condición en la que estén, ¿no? Contestan un par de preguntas, hacen algún ejercicio o algunos ejercicios también según la condición que estén, si son 1, 2 o 3, ¿está? Y una vez que eso está listo, pasan directamente al coloquio, en el cual demuestran toda su sapiencia. Okay. Y con respecto, viste que el recuperatorio va a ser en mesas, ¿las 2 mesas de diciembre las vamos a tener o se va a consumir una por el recuperatorio en esa fecha? Realmente no te puedo responder eso porque no lo sé. O sea, tendrías que preguntarle a Luis a ver cómo van a estar manejando eso. La verdad que no lo sé. Dale, gracias. No, por favor. Bueno, muchachos, nos vemos en la próxima por el mismo canal. Sí, Pablo, gracias. Gracias. Recording stopped. Gracias. Chao, chao. Gracias, Paula.